Testamento, libro de Romanos, capítulo 11, versículos 7 hasta el versículo 10. Voy a estar dando lectura en la versión de las Américas. Dice en estos versículos, Romanos 11, versículos 7 hasta el versículo 10. Entonces, ¿qué? ¿Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado? Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito. Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Vamos a ir en dirección al Señor. Oh bendito Padre, Señor del cielo y la tierra. Oh Dios glorioso, tú que te sientas y miras lo que pasa hoy en tu iglesia. Señor, estamos aquí buscando, Señor, tu rostro, tu bendición. Hemos podido adorarte, pidiendo, Señor, que tú puedas recibir nuestra adoración. Como también ahora te rogamos que tú nos bendigas con tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada corazón. Como también, Señor, pedimos por el predicador, que tú le des gracias, Señor, y le libres siempre de todo error y le guíes en la verdad. Permítenos, Señor, aprender en esta mañana y que nuestras vidas, Padre, puedan tener gratitud, puedan tener devoción y podamos vivir, Señor, para tu gloria. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. El libro de Romanos nos ha ido guiando a esta sección ya en estos meses. En el capítulo 11 vamos a estar 2 semanas, como anuncié la semana pasada, 2 meses, no 2 semanas. 2 meses vamos a estar, es una porción larga, tiene 36 versículos y este es mi segundo sermón del capítulo 11. Y el título para esta mañana es elegido o endurecido. ¿Y de dónde yo puedo sacar este título? Versículo 7 dice, ahí tiene usted. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos, escogidos o endurecidos. Hay pasajes en las Escrituras y hay libros que es bien un poco difícil de llegar, y la sección del capítulo 11 para mí es eso. Yo les he dicho muchas veces desde que empecé la serie, me costó mucho llegar a Romanos, porque necesita mucho trabajo, y el capítulo 11, algo que la semana pasada dije, ¿no? Trae mucha separación, incluso si es que a esta interrogante, si las promesas de Dios pueden fallar. Y dijimos, entonces, si Dios puede fallar a su promesa, entonces es un Dios que no puede ser tomado en serio por nosotros. Pero sabemos que las promesas de Dios no pueden fallar, y la promesa aquí tiene que ver con los israelitas, ¿no? ¿Qué estaba pasando? El versículo 1 hasta el versículo 6 vimos, ¿no? Versículo 6 nos dijo que es por gracia, como Dios hoy está trabajando con un remanente en cada rincón de cada país. Hay escogidos y hay gente endurecida en su corazón. Los escogidos, como cantamos el himno, escogido fui de Dios en el amado antes de la fundación del mundo, Efesios 4:1, pero hay gente también endurecida, ¿no? Que rechazan, que no son abiertos al Evangelio, aunque tienen la revelación de la creación, aunque tienen la exposición, ¿no? del Evangelio. Incluso puedo ilustrarlo así: usted puede tener hijos, ¿no? Creyentes y no creyentes. Pueden estar años en la iglesia, tienen la exposición, tienen la luz del Evangelio. Pueden estar aquí, pero pueden estar endurecidos sus corazones. ¿Y cómo se sabe eso? ¿No? Si son o no son creyentes. Al final voy a tratar de responder si soy un escogido o no escogido, porque es un tema muy sensible que yo necesito decirlo.
Hay un consejo que la palabra de Dios nos dice en Hechos 20:27, que nosotros, los ministros, debemos predicar todo el consejo de Dios. Y para algunos no les gusta o no les gustaría oír este tema, ¿no? Y la sección de Romanos 8, sección 9, hemos visto esto, ¿no? La soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, y aquí estamos frente a la interrogante si Dios puede fallar a su promesa. Yo creo que si es que la Biblia tuviera que imprimirse el día de hoy, muchos no quisieran, o editoriales completas dirían, no pongan Romanos 9, no pongan Romanos 10, no pongan Romanos 11. ¿Por qué? Porque no les gusta esta doctrina. Y yo que en esta mañana tengo que predicar, como dice Hechos 20:27, Pablo dijo, no he rehuido a predicar todo el consejo de Dios. Y aquí dice versículo 7, aquello que Israel buscaba o busca, dice, no lo ha encontrado, no lo ha alcanzado. Vimos cómo Dios endureció el corazón de los israelitas. Tuvieron la ley, tuvieron los profetas, tuvieron todo lo que Dios les había dado, ¿no? Esto señalaba a la persona de Cristo. Pero ¿qué pasó con Israel? Todo era religiosidad, ¿no? Todo era rito, todo era ceremonia, y viene su Mesías, y viene su Salvador, y lo crucifican, como dice en Juan capítulo 1, ¿no? Que vino a lo suyo, y los suyos lo rechazaron, y al final terminaron matarlo. Pero en la sección de Romanos, ahora 9, 10, ahora 11, ¿qué es lo que estaba buscando Israel? He tratado de responder de muchas maneras. Israel buscaba, ¿no?, hacer su propia justicia, o sea, sus propios caminos de justicia para presentarse delante de Dios. Cuando ustedes se recuerdan, ahí en el capítulo 10, ellos tienen un celo por Dios. Es gente que puede ser, incluso la gente judía de ese tiempo tenía más conocimiento que nosotros. Ellos conocían, por ejemplo, de memoria los mandamientos, ¿no? O la Torá, o los 5 primeros libros de la Biblia. Podía presentar los sacrificios, las ceremonias, la circuncisión, todo completamente. Pero lo hacían de manera religiosa. Pero ¿qué pasa aquí en la interrogante? En la sección del capítulo 10 hemos visto que ellos, por medio de eso, querían obtener aprobación delante de Dios, ¿no? Lo mismo puede ser hoy, que el hombre puede querer construir su camino a base de sus méritos, a base de sus obras. Esto se puede de varias maneras ilustrar, ¿no? Tal vez uno piensa porque va a ir años a la iglesia, porque va a dar sus recursos a la iglesia, o porque hizo una profesión de fe, tiene un bautismo, puedo alcanzar el cielo, o porque soy una persona muy generosa, muy dadivoso, puedo dar mis bienes y tener aprobación o entrada al cielo. Eso se llama construir tus propios caminos. Lo que Israel estaba haciendo era también lo mismo. Y Pablo exhorta esto, diciendo, ustedes no se están sometiendo a la justicia de Dios. Versículo 3 del capítulo 10, pues desconociendo la justicia de Dios. Dice, y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Eso es lo que estaba pasando. Y lo que Israel busca, dice ahora el versículo 7, no lo ha alcanzado. Hay una manera de llegar al cielo. Es por medio de la justicia de Dios, que es en Jesucristo. Es lo que Dios ha establecido, porque Cristo es el fin de la ley para justicia, dice, a todo de aquel que cree. Hay una pregunta aquí, entonces, que eso nos conecta con todo lo que ya hemos ido hablando, que Israel no obtuvo. Pero ¿qué está pasando? Lo que vimos la semana pasada. Dijimos un endurecimiento parcial, porque Romanos 11:26 nos va a decir esto, y así todo Israel será salvo. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero dijimos Dios está tratando con un remanente, Y sí, hay judíos hoy que se salvan, pero también hay judíos ateos, hay iglesias enteras, de todo en Israel, con este pueblo que puede ser como Perú, pero Dios trabaja con su remanente.
Por eso dije, tal vez muchos no quisieran oír hoy esto, no, o enseñar esta doctrina, o no querer imprimir, porque es algo muy controversial para unos. Pero los versículos 8 al 10 nos dice esto: está escrito. Ustedes ven el argumento del apóstol Pablo. La semana pasada usó el Antiguo Testamento, ¿no? Ahí, versículo 3, versículo 4, hablando de Elías, ¿verdad? Hablando de Elías. Ahora, versículo 8 dice, tal como está escrito. Pablo dice, si yo estoy hablando hoy de esto, que hay escogidos y que hay endurecidos, porque está escrito. Dios les dio, dice, un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y cita a David ahí. Entonces, versículos 8 y versículos 10 nos pone, ¿no?, el argumento. Y el apóstol Pablo está aquí, yo creo, presentando un argumento muy optimista. Como decir, yo sé que ustedes van a recibir esto, porque esto es lo que, este es el consejo de Dios, o este es, ¿no?, su sabiduría, o este es su decreto. Y Pablo argumenta así, y no para debatir, no para que usted venga a debatir o se ponga a discutir con su pastor o con su iglesia, pero Pablo usa este argumento. En versículo 8 usa las escrituras. No es oscuro, no es un misterio esta parte. Así que yo les invoco a escuchar esta sección con mucho amor y nada de prejuicios. Y si es que quiere usted entrar en discusión con otros, trátelo así, con mucho amor, con mucha sensibilidad, porque puede ser muy deprimente. No puede llegar a ser como lo fue para muchos de nosotros en su momento. Esto está bajo la inspiración del Espíritu Santo. Si usted lee, ¿cómo que Dios hace que no puedan ver? ¿Cómo hace que Dios no puedan oír? Dios les dio, dice, un espíritu de estupor. Esto está en Deuteronomio. Con Moisés, 40 años el pueblo en el desierto, rechazando todo lo que el Señor les estaba dando. Que al final fueron endurecidos, al final murieron en el desierto y entró otra generación. Y Pablo también usa este argumento, pero aquí la referencia está el Antiguo Testamento. Esto lo ha inspirado el Espíritu Santo. Y Pablo, yo creo que diría, ustedes no pueden tropezar con esto. Por eso Romanos 8 hablamos, ¿no?, de la doctrina de elección, la predestinación, de cómo Dios de antemano nos conoció. En el capítulo 9 entramos así y Pablo se está reiterando, como decir, esto tiene que quedar muy claro. No puedes tropezar, pero hoy día muchos tropiezan. ¿Por qué? Porque muchos quieren un Dios amoroso, ¿no? Esa es su concepción de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, hay algo que yo siempre, ¿no?, me repito, es que yo concibo un Dios así y creo que mi Dios es un Dios de amor. Entonces no quiero hablar de otra parte de Dios que es justo. Y la justicia de Dios implica que Dios tuvo que llevar a su Hijo a la cruz. Y que al final el Padre tuvo que, como dice Isaías 53:10, ¿no?, de hacerle pedazo a su Hijo. Eso implicó la justicia. Pero por eso a algunos no les gusta un Dios justo, solamente un Dios de amor, no un Dios de juicio. Me gusta un Dios de mi libre albedrío. Y dijimos, para mí es un mito y no me gusta hablar de eso y no existe. Pero también no quieren oír de este Dios soberano en la salvación. Vasos de honra, vasos de misericordia, gracia soberana. Así que yo les invocaría a que no podamos caer en este punto. No idolatrar un Dios de amor. Y no solamente quedarme con el otro lado también, que Dios es tan severo, sino en esto entender tal como la Escritura nos dice, tal como Dios se revela en su palabra, y que Dios no tiene preferidos, de que Dios no tiene sus selectos, porque eso se lo merecen. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos, nuestros delitos y pecados, y que Dios nos dio vida nada más por su gracia.
Así que Pablo aquí va a sacar una conclusión de lo que hemos estudiado la semana pasada, versículos 1 al 6. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Pablo, ¿qué dijo? De ninguna manera, de ningún modo, eso es impensable. ¿Cómo vas a pensar así? Ya se viene la interrogante, ¿puede fallar las promesas de Dios para con Israel? Y Pablo usó su argumento, yo soy israelita, ¿cómo me explicas que yo soy salvo? Ahora Pablo va a sacar una conclusión. Versículos 7 es la conclusión de los primeros 6 versículos. Y el motivo aquí por el cual él va a explicar es que aquí hay un remanente. Como vimos la semana pasada, versículo 5, y también ha quedado en el tiempo presente un remanente. Y ese remanente dice, conforme a la elección de la gracia de Dios. Entonces, el versículo 7 es una conclusión de los primeros 6 versículos para que vamos ubicándonos, en esta exposición. Y la pregunta de todo esto es que los judíos habían rechazado a Jesús. Lo habían rechazado como su Mesías, como su Salvador, que estaban esperando. Y la interrogante esto es, después de su rechazo, después de su incredulidad, dice, ¿puede la promesa de Dios fallar? Yo creo que humanamente, si hay una nación rebelde, si hay un pueblo que es obstinado, diríamos, no se lo merecen. Algo que Dios hizo con los ángeles caídos. No les dio salvación, no les dio gracia, no les dio esperanza. Dios hubiera podido hacer eso con Israel, desecharlos, ¿verdad? Porque tuvieron toda la revelación, pero no lo hizo. Dice en el presente, versículo 5, en el tiempo presente, un remanente, conforme a la gracia de Dios. Entonces, aquí, su incredulidad o la incredulidad de Israel hizo que Dios terminara con ellos. Versículo 1, Pablo dice, de ningún modo. Su rechazo a Cristo significa que Dios ha terminado con ellos, de ningún modo. Todavía hay un remanente de judíos. Es lo que nos muestra, dentro del pueblo judío hay elegidos de Dios. Su rechazo es temporal. El rechazo de Israel, dice aquí, es nuestra riqueza. Nosotros hemos sido injertados, versículo 10, dice, oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y doblen sus espaldas para siempre. Es parcial, no total. Pero versículos 11, que lo vamos a ver la semana que viene, las semanas siguientes, no permanente. Porque recuerden, dice versículo 26, una vez más voy a llegar ahí en su momento, y todo Israel será salvo, el libertador vendrá de Sion, que apartará la impiedad de Jacob. Hablamos acá de la incredulidad de esta nación, algo que ya dije en semanas pasadas. Los pecados de los hombres o la incredulidad de los hombres no puede frustrar el propósito de Dios. Puedo ser bien duro un momento, puedo alejarme, pero mi pecado no va a cambiar el plan de Dios, que es conducirme a la gloria, si el Señor lo ha determinado así en su eternidad. Lo mismo con Israel. Israel, te portas desobediente, no te sujetas a los mandamientos, cautiverio. Contigo trato ahí, pero te traigo de ahí. Y muchas veces regresó de remanente, muchas veces. Muchos murieron también ahí en cautiverio. El pecado del hombre no puede frustrar el plan de Dios, sencillamente. Así que Dios está tratando con la incredulidad de Israel, ¿sí? Está tratando, pero tiene su remanente. Así que hasta aquí yo no sé si estás de acuerdo conmigo con estas semanas o meses que hemos estado, pero Romanos 11, versículos 5 y 6 nos dice esto: es por gracia. El remanente que es salvo es la iglesia, pero es por gracia. Y versículo 7 dije, es un breve resumen de Romanos 9 y 10. Si tú quieres entender Romanos 9, Romanos 10, lo hemos estudiado. Están los audios, están grabados, puedes oírlo, pero es un resumen del capítulo 9 y 10, el versículo 7. Entonces, ¿qué? Es una interrogante que nos lleva a entender esta doctrina de la elección. Y aquí vemos esto: elección o endurecido. Ya estoy entrando a la enseñanza,
lo he mencionado para que podamos comprender. En el capítulo 9, versículos 6 a 29, está este tema de la elección. Pero en la parte final, ¿no? Y el capítulo 10, la primera parte, hablamos de la responsabilidad del hombre. Que el hombre es responsable de atender al mensaje. La fe, dice, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la responsabilidad del hombre de ir a acudir a Dios. Siempre es difícil de comprender su misterio, la salvación, cómo se junta, ¿no? Que Dios escoge, que Dios llama, y cómo el hombre tiene que escuchar, ir ese llamado y llegar, ¿no? al encuentro con Dios. Es un misterio. Pero Dios es soberano y tiene su manera, sabe cómo obrar, pero el hombre no puede excusarse, no puede rehuir. Pero no hay otra manera. Aquí dice, en otras palabras, aquello que Israel buscaba no lo encontrado, sería terrible, ¿no? Y no sé qué te hace pensar a ti o qué es lo que voy a decir, porque después lo que después lees, como que Dios les dio un espíritu de estupor. Hablamos del juicio de Dios. Hablamos del juicio de Dios. Aquellos que no son salvos están endurecidos. No van a ser salvados porque rehusaron arrepentirse, rehusaron creer el Evangelio. Pero Pablo dice aquí, eso es lo que Dios dijo. Pablo no se está inventando esto. Como está escrito, dice. Si hablamos, si predicamos esta doctrina, porque está en las Escrituras, Pablo no se está inventando, está en conformidad con toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. En resumen, esta parte. Si has sido elegido por Dios, es para escuchar, entender y creer en el Evangelio, para que seas salvo. O serás endurecido para estar bajo juicio. Dos verdades. No hay otras posibilidades. Sé que esto no es difícil de digerir. No es difícil. Es una verdad muy profunda. Pero para nosotros es poder de Dios. Es nutritivo para tu alma. Y espero que el Señor te pueda dar esta comprensión. Porque vamos a hablar de endurecimiento del corazón. Pero también para los creyentes. Como el salmista dice en el Salmo 4:3, dice que el Señor ha escogido al piadoso para sí. David hablaba de la doctrina de la elección para sí. No porque David se lo merecía. ¿Quién fue el rey David? Por eso él dice, por eso clamaré al Señor. Entonces es algo bien nutritivo, sí, para que si lo podemos digerir. Entonces vamos a ver el primer punto, versículos 8 al 10. Voy a dar lectura, usted ya lo tiene por el tiempo, pero mi primer punto es esto. Si busca obtener una posición correcta con Dios sobre la base de sus obras, se endurecerá y estará bajo el terrible juicio de Dios. Este es mi primer punto. Si buscas obtener una posición correcta delante de Dios sobre la base de tus obras, serás endurecido y estarás bajo el terrible juicio de Dios. Eso es lo que Pablo aquí, va a ser versículos 8 al 10, y Pablo está tomando el Antiguo Testamento, como decir que la Biblia hable en cosas difíciles, en asuntos difíciles de explicar, que la Biblia hable. Pablo no se está inventando. Así que no nos pueden acusar, no nos pueden culpar aquellos, ¿no?, que dicen tener libre albedrío y que nosotros estamos en contra de su libre albedrío. Pablo está diciendo que la Biblia hable. ¿Y por qué predicar un domingo esto? Yo no sabía, hermanos. Romanos lo planifiqué hace más de un año atrás y domingo tras domingo estamos llegando a esta sección. Dijimos muy claramente, Romanos 1 hasta el capítulo 11 es pura doctrina. Y cuando vayamos del capítulo 12 hasta el capítulo 16, viene la aplicación de la doctrina, todo es práctico. Así que os ruego, así en Romanos 12:1, por las misericordias de Dios, que presenté vuestros cuerpos. Y aquí, no, ¿por qué hoy día? ¿Por qué un pastor, por qué un ministro debe predicar esto? Primero, porque está en la Biblia, porque el Espíritu Santo lo puso.
Como dice Hechos 20:27, es mi bandera para mí decir esto, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehuido. Dios tiene una manera de llevar a las personas a salvación. Puede ser que alguien hoy esté y que no esté de acuerdo con esto, o si esté de acuerdo, pero Dios sabe cómo hacer entender esto en su corazón, es lo suficientemente para sus ojos, para su alma. Una de las cosas va a suceder, ¿no? Se va a gozar o se va a endurecer. Porque algunos entienden la gracia, pero de una gracia barata. Hablo no de una gracia libre. Si he sido salvo, puedo vivir como quiero. Una gracia barata. Pablo dice en Romanos 6, hemos visto en su momento. No podemos seguir pecando. No podemos. Pero el Señor sabe cómo tratar esto en tu corazón. Bien lo rechazas o bien lo recibes. Entonces hoy necesitamos ser más precisos. Nuestra confesión de la iglesia esto lo explica bien, pero sé que este es un sermón, no es una escuela temática, pero yo creo que aquí solamente yo soy el mensajero y Dios tiene que darte la luz que necesitas. Vamos a ver 4 verdades que Pablo aquí nos va a ayudar para entender esto. Versículo 7. Entonces, ¿qué? Y ahí viene lo primero. Israel buscó la justicia delante de Dios sobre la base de sus obras, no sobre la base de la fe. En el Nuevo Testamento la regla es, la justicia para salvación es por la fe, no por obras. Lo que Israel estaba buscando no lo obtuvo. ¿Qué vimos en Romanos 9, versículos 30 y 32? Lo voy a leer. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ellas por fe, sino como por obras. Ahí está la diferencia. Por eso viene el rechazo o la desaprobación de Dios para con los israelitas. Pero Romanos 10, versículos 2 al 4, Pablo nada más dice, yo voy a leer. Porque yo testifico a su favor que tienen celo de Dios, no conforme a un pleno conocimiento. Dice ahí, escuchen eso, pues desconociendo la justicia de Dios, desconociendo esa palabra, la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, dice, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Yo creo que la mayoría de los judíos no podían ser tan sinceros. Todo lo que estaban haciendo los fariseos, los saduceos, Jesús dijo que eran hipócritas en Mateo 23. Hacían todo. No eran, como dice, sinceros, honestos. Y Jesús los condena en Mateo 23, usted puede leer en su casa, Mateo 23, versículos 13 al 33. Pero algo que ellos tenían, eran muy devotos, muy sinceros en su devoción. Ellos cumplían todos los ritos, todo lo que la ley prescribía. Incluso creo que a muchos de nosotros nos podría avergonzar, porque ellos perseguían eso. Pablo, ¿qué dijo de él en Filipenses? Era irreprensible en cuanto a la ley de Dios y estaba persiguiendo a la iglesia. O sea, esa era la justicia propia que estaban estableciendo, la de obras y no la de la fe. Y estaban suprimiendo la justicia de Dios. Tampoco les faltaba celo. Pablo tenía ese celo antes de ser salvo. Por eso dije, nos podrían avergonzar a nosotros. No que la ley, porque no ibas a guardar el reposo, era muerte y tenías que ir. Hoy día, pues, si quieres, no vas. Yo pensé hace un mes atrás, cuando escuché esto, lo digo nada más porque espero que no pase, pero el final del mundial de este 2018 es un domingo 10 de la mañana. Y digo, muchos creyentes no van a ir a la iglesia ese día. Pero ¿qué pasaba si existía un mundial hace 2000 años o 3000 años en tiempo de Israel? Era muerte. Era muerte. Pero ellos tenían celo que lo cumplían tan ordenadamente, pero no un celo conforme a la ciencia de Dios.
O sea, no de acuerdo al conocimiento o no conforme a la voluntad de Dios. Es el celo que tenía Pablo. Hacían todo lo posible para cumplir la ley de Dios. Esto les llevaría, ¿no?, a los ojos de Dios, o visto por Dios, que todo esto fuera como buenas obras. Como decir, cuando esté delante de Dios, Dios me va a aceptar. Yo en la tierra hice todo esto. Y Jesús dice, hipócritas. Eso es lo que estaban buscando, ser aprobado por sus buenas obras. Como si eso es suficiente para expiar sus pecados. No es la justicia de la fe. La justicia de la fe es Cristo. En Romanos 4 hay algo que vimos, ¿no? Ya no hay que trabajar para obtener la salvación. Porque gracia es algo que no te mereces. Porque si tuviéramos que trabajar para que nuestros pecados sean expiados, entonces habría que hacer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Dar, no sé, ayudar a los huérfanos, a las viudas, aunque eso se debe hacer, y entregar todos nuestros recursos a los pobres. Hay todas las obras. Eso no expiaría nuestros pecados. Por eso ya no es la justicia, o la salvación ya no es en base a la justicia de las obras, sino en base a la justicia de la fe. Los judíos no eran sinceros. No eran sinceros. Y el problema aquí Pablo está hablando es eso, de que el pueblo de Israel está endurecido, es porque están siguiendo o están estableciendo su propia justicia. Y no quieren la justicia de Dios, no aceptan, en otras palabras, la obra de Dios. ¿Y cuál fue la obra de Dios? Enviar a su Hijo para nuestra redención, para el perdón de nuestros pecados. No quieren al Cordero inmolado antes de la fundación del mundo por sus pecados. Por eso es que Dios los ha dejado, les ha endurecido. Esto nos lleva a la segunda verdad. Si buscas la justicia basada en tus obras, entonces no necesitas un Salvador y Cristo murió en vano. Repito, si buscas la justicia basado en tus obras, entonces no necesitas un Salvador y Cristo vino en vano. Yo creo que siempre cuando a veces hacemos preguntas de evangelismo, ¿no?, ¿cómo es que vas a ir al cielo? Y casi la mayoría de las personas sacan lo bueno que son, ¿verdad? Yo no he hecho daño a nadie, yo no he matado a nadie, yo no, etcétera. Y la lista puede seguir, pero usamos los mandamientos. ¿Alguna vez has mentido? La Biblia dice, todos son mentirosos, Salmos 116, versículo 11, si no me equivoco. Todos son mentirosos, pero muchos dicen, no, yo no he mentido. Y esa es su primera mentira. La Biblia dice, todos son mentirosos, todos son pecadores. Entonces, lo que la ley va a hacer es guiarnos a Cristo, como vimos ahí en Romanos 10, versículo 4. Pero volviendo aquí a mi punto. Si las personas fueran buenas, digamos, entonces Cristo, ¿para qué vino? Hacemos una interrogante. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? Para algunos Jesús es un buen ejemplo, un maestro, ¿verdad? Así lo es en las universidades o la gente moralista. No, es buena persona, muy bueno, nos ha enseñado ejemplos. ¿Para qué vino Jesús? No vino para eso. Empecé la serie de Lucas, dice que el Hijo del Hombre vino no para salvar a los pecadores. Dice, yo no he venido por los sanos, yo no he venido por los justos, sino Cristo sí ha venido por los pecadores. Entonces Cristo no vino a ser un maestro, o sea, de moralidad. No vino a eso Jesús. Es verdad, nos dio buenos ejemplos, nos dice cómo debemos andar, cómo debemos conducirnos, y es verdad. Pero es muy claro, Marcos 10:45 dice, Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Eso dice de Jesús, que Jesús vino a servir. El Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús, al enfrentar la cruz, dijo esto en Juan 12:27. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré?
Padre, sálvame de esta hora. Y Jesús dice, pero para esto he llegado a esta hora. La agonía de Jesús en la cruz. Dice, para esto he llegado, para esto he sido enviado, para esto, Padre, me has enviado. Diré, sálvame de esta hora. Pero iba a pasar lo tormentoso para el Hijo. Jesús vino a morir por los pecados para salvarnos del juicio de Dios. Entonces, si podemos llegar por nuestras propias obras, entonces Jesús murió en vano. Murió en vano. Muchos tratan así, y eso trató con Israel. Por eso es un endurecimiento. Por eso lo que buscaba, dice, no lo alcanzó. Otra observación en este punto: si buscas la justicia basada en tus obras, no has juzgado tu orgullo, que es la raíz de todo pecado. Porque el hombre tendría de qué jactarse. ¿Qué dice Efesios 2, 8, versículos 8 y 9? Que la salvación es por gracia, pero el versículo 1 dice, para que nadie se gloríe, porque aquel día el hombre se presentaría, ¿verdad? Ahí tendría su currículo, su file, llamémoslo como querramos, en la tierra fui buen tipo. Pero ¿qué esperanza habría para aquellos pecadores? Recuerden el ladrón, en una cruz, estaba en una cruz porque se lo merecía. ¿Qué esperanza habría para el apóstol Pablo, que dice yo en el capítulo 11, israelita? ¿Qué esperanza habría para nosotros? Yo no sé si usted se considera tan bueno para estar en el cielo. La Biblia solamente dice esto: el pecado es transgresión a la ley de Dios. Si solamente hemos transgredido un solo punto de la ley, dice la Biblia que somos responsables o culpables de todos. Yo creo que ninguno de nosotros en la balanza de Dios estaríamos aprobados. Pero el judío creía que sí, y esto se envolvía en su religiosidad. Yo siempre he dicho, esta iglesia no te salva, ni una iglesia te salva, ni una denominación te salva, es Cristo quien te salva. Y el judío, ¿qué veía? Veía su religiosidad, su devoción como camino de salvación. Y esto es buscar la justicia basada en tus propias obras. Y ahí sale o flota el orgullo. Y el orgullo es la raíz de todo pecado. El camino de las buenas obras siempre va a ser un error. Y aquí el orgullo va a jugar un papel en contra para tu salvación. Y ese gran peligro de la religiosidad, sobre todo de aquellos que siempre, ¿no? Digo, de hijos creyentes, ¿no? O de familias creyentes, que los hijos creen ser creyentes y no lo son. Porque creen que porque son hijos de pastores o porque vienen de una familia, entonces creemos que somos salvos. Siempre voy a gritar y voy a decir, no confíes en eso. Tienes que arrepentirte personalmente y creer en el Evangelio. Pero también te voy a decir esto, te voy a alertar. Puedes participar de la cena o de la mesa del Señor, puedes dar tus ofrendas, puedes ayudar a los pobres, pero esto no te va a llevar al cielo. Eso es justicia basado en obras y eso exalta tu orgullo. Martín Lutero pensó eso. Este monje pensó esto, que él, al unirse, ¿no?, a un monasterio podía obtener eso. ¿Qué hacía Martín Lutero? En su testimonio, en su vida de él, dice que oraba más de 8 horas, buscaba el perdón de Dios y no lo encontraba. Hasta que un día leyó Romanos, que en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, y Lutero entendió el Evangelio. Pero el monasterio no le iba a reivindicar ante Dios, no lo iba a hacer. El unirse a una iglesia no lo iba a hacer. Lutero confesaba sus pecados, oraba más de 8 horas, estaba en sus misas todos los días y no estaba desaprobado delante de Dios. Nunca obtuvo la paz. ¿Por qué no? Porque la salvación no se busca en base a buenas obras. Y buscar la salvación por base de obras es negar la gracia de Dios.
Ya lo que Romanos 11:6 dice, pero si es por gracia, dice, ya no es a base de obras. Es lo que dice el versículo 6. Venir a Dios por gracia significa que vienes como un pecador que reconoce que has transgredido la ley de Dios. Venir a la gracia es buscar a Dios no por tus méritos, no porque te lo mereces. Sabemos que el hombre merece el juicio de Dios nada más. Desde Adán hasta la última criatura merecen el juicio de Dios, porque en Adán todos hemos muerto, dice Romanos 5:12. Así que no hay base para salvación en las obras. Esto va a levantar no la arrogancia del hombre. Lo que la Iglesia Católica enseña es eso, ¿no? Obras. Y las obras no conducen a Dios. El hombre necesita santidad, necesita la justicia de Dios. Eso no se puede obtener porque todas nuestras obras, dice la Escritura, son como trapos de inmundicia. En Adán todos hemos muerto. Pero cuando venimos a Dios entendiendo lo que nos oferta, el Señor empieza a juzgar nuestro orgullo. Así que por eso Israel está pasando lo que está pasando. Porque estaban construyendo su camino en base a obras, no en base a la fe. Algo que la iglesia adventista hace, ¿no? Obras y Cristo. Obras y Cristo. La ley, tengo que cumplir la ley, necesito a Cristo para mi salvación. Obras y Cristo, y eso no es gracia. Pues, ¿para qué vino Cristo a morir en una cruz? Ahora llegamos la parte, yo diría, aterradora. Esta es otra observación. Si buscas la justicia basada en tus obras, Dios te endurecerá contra la verdad y te llevará al juicio final. Esto no le gusta mucho escuchar. Si buscas la justicia basada en tus obras, Dios te endurecerá contra esa verdad y te llevará al juicio final. Israel, buscando justicia por obras, no lo obtuvo. Y Pablo dice ahí, versículo 7, aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, no lo ha alcanzado. No lo ha alcanzado. El mensaje es hoy día lo mismo. Sí. Puedo llegar al cielo de muchas maneras. La Biblia te va a decir, no lo vas a alcanzar. Nunca. Dice, Israel no lo ha alcanzado. Los hombres más devotos religiosos en la tierra fueron los judíos, no lo han alcanzado. El católico está más lejos, no lo va a alcanzar. Ni tú los vas a alcanzar. Dice, no lo ha alcanzado. ¿Por qué buscar salvación por obras? Por lo contrario, dice aquí, fueron endurecidos. Sigo leyendo. Y los demás fueron endurecidos. No me gusta mencionarlo porque es fuerte. Endurecidos. Dios hace esto. Aquellos que buscan salvación por obras, ¿qué hace Dios? Les endurece. Más de lo que están. Aquí endurecido es un verbo pasivo. La pregunta es, ¿quién los endureció? Claramente nos dice el versículo 8, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos para ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. Y aquí Pablo está citando Isaías capítulo 29, versículo 10 y Deuteronomio capítulo 29, versículo 4. Y Isaías 6, versículo 10, donde están estas palabras. Pablo no toma de Deuteronomio, toma de Isaías y está incluyéndolo aquí. Quiero leer lo que dice Isaías nada más, capítulo 6, versículo 10. Dice, haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado o sanado. Esto Pablo no se está inventando. Jesús lo dijo también. ¿Quieres ver la prueba? Vamos a Mateo. Están las palabras de nuestro Señor. Mateo capítulo 13.
versículo 14, 15. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír, oiréis y no entenderéis. Y viendo, veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pablo lo dice, sale de los labios de Jesús. Su texto paralelo es Marcos 4:12, Lucas 8, versículo 10, como también en Juan capítulo 12, versículo 40. Pero Pablo aquí cita, ¿no?, para que podamos entender. Esto no es algo nuevo de Pablo que está inventándose. Quiero leer una cita más, Hechos capítulo 28, tras el mensaje de Pablo. Hechos capítulo 28, versículos 26 y 27. Diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Se dan cuenta, esto está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, está en los labios de Jesús, pero Pablo está, como dice, reincidentemente, ¿no? Para ahí en Hechos, en Romanos. Esto se llama en las Escrituras un endurecimiento judicial. Es un endurecimiento de juicio de parte de Dios para aquellos que buscan salvación por obras. Pueden estar expuestos a la verdad. Pueden haber visto los milagros del Señor. ¿Qué pasó con la gente que seguía a Jesús? Fueron endurecidos más. Es un endurecimiento judicial, de juicio de parte de Dios. Ejemplo, la multitud que está con Jesús, el propio Judas, tuvieron un endurecimiento judicial, ojos para que no vean, y oídos para que no escuchen. Han visto milagros, han predicado, han sanado. Los judíos guardaban la ley. Un endurecimiento. Dice Deuteronomio capítulo 29, versículos 2 y 4. Moisés dijo a todo Israel esto después de 40 años en el desierto. Y convocó Moisés a todo Israel y les dijo: habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Pero hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Pablo está usando esto. ¿Pasó esto con Israel? Este endurecimiento fue judicial también. Por eso Dios se enojó, se airó con ellos y los mató en el desierto. Él dijo: no va a entrar esta generación, sino sus hijos. Endurecimiento judicial. Porque se quejaban constantemente de Dios, no querían someterse. Al final, esa nueva generación entró. ¿Qué pasó? Levantaron ídolos, se fueron tras dioses de las naciones paganas, tras las costumbres y prácticas de los cananeos. Finalmente Dios lo lleva al cautiverio. Incluso están en el cautiverio, son restaurados, son traídos a su patria nuevamente. Y continuaron buscando salvación por obras. Pero ¿qué pasa ahí? O sea, estaban continuamente tratando de acercarse a Dios. Regresan Esdras, Nehemías regresan a su tierra. Después asesinan a su Mesías. Así es la historia de Israel. Buscaban acercarse. Viene Jesús y están obras.
odian al Salvador y Cristo condena su autojustificación. En tiempo de Pablo también fue así. No rehusaban el mensaje. Por eso Pablo dice, ahora me voy a los gentiles. Ya estoy limpio de la sangre de ustedes, pero ahora yo me voy a los gentiles. Han rehusado el mensaje. Romanos nos está diciendo el anhelo de Pablo, dice, mi oración por Israel es para salvación. Yo desearía ser ese anatema maldito con tal que mis paisanos, no, mi pueblo sea salvo. Hay algo que se cumple, ¿no? El endurecimiento de Dios. Por eso ahí en versículo 8 dice, Dios les dio un espíritu de estupor. Y se cumple las palabras de los judíos cuando la muerte o cuando estaban pidiendo el cuerpo de Cristo para que puedan crucificarle. Dice Mateo 27, versículo 25. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso fue terrible. Estaban condenándose a sí mismos. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Querían el cuerpo del Señor y lo tuvieron, pero el juicio, ya no había esperanza ni salvación, ni para ellos. Y hay dos maneras aquí en que tenemos que entender el juicio de Dios. Cómo es que Dios endurece los corazones de aquellos, ¿no?, que no pueden entender el Evangelio. Dice, aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Primero, dos maneras podemos comprender cómo es que Dios endurece el corazón por más que estés expuesto al Evangelio. Desde la perspectiva de Dios, Dios es libre de actuar, hermanos, de acuerdo a su propósito, para su propia gloria, y Dios no está obligado a ninguna criatura. Algo que vimos en Romanos 9:18 fue, Él tiene misericordia de quien Él desea y endurece a quien Él quiere. Esa es desde la perspectiva de Dios, que Dios puede actuar como desea porque es un Dios soberano, todopoderoso, y no está limitado, ¿no?, a nuestro actuar. Entonces Él tiene misericordia. Dios no depende de nosotros. Si Dios hubiera decidido condenar a toda la raza humana y no darnos un Salvador, sería justo. Sería justo. Esa es de la perspectiva de Dios. Después, al final, lo hizo con los ángeles. Cuando hace años luchaba con esto, yo dije, ¿por qué no Dios dio salvación a los ángeles caídos? Yo digo, los ángeles caídos cantan mejores que los hombres, porque ellos estuvieron en el coro celestial. Nosotros cantamos horrible, ellos cantan, digo, hasta por eso merecerían estar en el cielo, pero el Señor a ningún ángel salvó. Y envió, por lo contrario, para los hombres un Salvador. Entonces, esto es de la perspectiva de Dios. Ahora, segundo, el endurecimiento de los judíos por parte de Dios fue un castigo por sus pecados. Dios los hizo. Dios lo hizo así. ¿Qué dice ahí Romanos 11:9? Márquelo, léelo. Retribución. 11:9, la parte final. Y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Retribución significa tu pago. Dios les endureció por sus pecados. Y eso fue su pago para ellos. ¿Por qué? Debido a su desobediencia. Ahí en Romanos 10:21 dice, pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Ahora están recibiendo su retribución porque fueron desobediente y rebelde. Y Romanos 11:20, ¿qué dice? Eran incrédulos, dice Romanos 11:20. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. Todo lo que está recibiendo Israel es por su endurecimiento.
por su rebeldía, por su incredulidad. Ese es su pago. Así que Dios endurece así, ¿no? En su perspectiva divina, primero, y segundo, porque está dándole el pago. Recuerden, Israel recibió mucha luz. Hemos visto esto ahí en Romanos 9, versículos 4 y 5, ¿no? Que son los israelitas, y ahí tiene la lista, pero no respondieron a ese mensaje, fueron obstinados. Es así que Dios ahora dice de ellos, ¿no? Les dio un espíritu de estupor, para que ojos que no vean y oídos escuchen. Entonces todo lo que estás entendiendo es el obrar de Dios, como retribución nada más ya a ellos. Es terrorífico. Como dijo, es juicio judicial de parte de Dios. Cuidado, que podemos perseguir hoy el camino de salvación por obras. Esto es lo que nos vendría a nosotros, porque es rechazar su gracia, ¿no? La salvación es por gracia, nada más. Quiero ser breve en esta parte ya para la parte final, ¿no? ¿Cómo es que el juicio es sobre ellos? Porque ellos tienen revelación, el pueblo de Israel tenía la revelación. ¿Cuáles son las características de aquellos que están bajo este endurecimiento judicial? Voy a responder esto. Dice ahí en nuestro texto también está en nuestro texto. Primero, ¿no? Serás tal vez de esta manera. Dice ahí el texto, Dios les dio un espíritu de estupor. ¿Y qué es esto? Probablemente serías alguien espiritualmente incapaz, ¿no?, de recibir y comprender la verdad espiritual. El joven rico es un ejemplo. Estuvo ahí frente a Jesús y no podía comprender la salvación y no podía entender que Él era Dios. No pudo. Puedes oír el Evangelio, puedes tener una Biblia, puedes escuchar mensajes y puedes cantar y no entender nada, porque tienes los ojos cerrados y un corazón insensible. En otras palabras, espiritualmente aburrido. Todo se te hace aburrido, ¿no? Como decir a la iglesia es aburrido, no quieres las cosas de Dios, espíritu de estupor. No puedes ver, no ves deleite. El salmista dice en Salmos 16, 10, 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, no puedes comprender eso. Espíritu de estupor, todo es aburrido. Esto, yo digo para algunos que están dormidos. No, están dormidos. O puedes experimentarlo cuando tú compartes el Evangelio también. Tú sabes, ¿no?, del peligro que están ellos, el infierno. Hace una semana compartí con alguien, le dije, ¿no te da miedo el infierno? Y me dijo, no. Una niña, 14 años, no. O más, no sé, no recuerdo, pero no tengo miedo al infierno. Y con esto me demuestra lo que la Biblia dice, espíritu de estupor. Como decir, lo que hacemos los cristianos es aburrido. Pero Cristo dijo esto, el Evangelio es sencillo, hasta un niño lo puede comprender. Fe y arrepentimiento. No es siendo una buena persona. Segundo, tus bendiciones se van a convertir en maldición. Esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Este es el significado de lo que dice ahí, versículo 9. Su banquete se convierta en lazo de trampa. Tu bendición se convierte en maldición. Pablo usa acá el Salmos 69, versículo 2, ¿no? Lo que está ahí para lectura de Romanos 11, 9. Su banquete se convierta en lazo y piedra de tropiezo y atribución para ellos. Una mesa debe ser un lugar para alimentarnos y de bendición. Pero aquí David ora que se convierta en una trampa para sus enemigos. En una familia, una mesa es para compartir los alimentos, para no estar unidos y tener comunión, puede ser de bendición. Pero la oración de David aquí es por sus enemigos. El mensaje de Dios es esto: Dios da muchas bendiciones aún a los incrédulos.
La lluvia cae para el justo, para el injusto. La salud para el justo, para el injusto. La riqueza para el justo y para el injusto. Dios da muchas bendiciones. Para los que estamos aquí nos da alimento, nos da bienes, nos da la alegría, ¿no?, de un ser querido, un hijo, un esposo, una esposa, hermanos, hermanas, primos, primas, yernos, yernas, y la lista. Pero si no honran a Dios ni le dan gracias, sus corazones se van a oscurecer. Y esas bendiciones, en vez de ser una bendición, será una maldición que los va a alejar de Dios definitivamente. Algo que el Salmo 14, ahorita recuerdo en mente, dice, no busquen a Dios. El Salmo 19 dice que los cielos proclaman la gloria de Dios. El hombre rechaza todo. Así que la bendición de una familia y todo lo que recibe al final se convierte en una maldición. Por eso dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa y piedra de tropiezo, retribución para ellos. Y nunca van a tener el gozo supremo de conocer a Dios. Romanos 1, versículos 21 al 32 vimos, ¿no?, en cuanto a Israel. Es la condición. Y en tercer lugar, se dirigen al juicio final y definitivo. Versículo 10, oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus rodillas para siempre. Esto es lo final. Se dirigen al juicio final. Y aquí la última palabra puede traducirse como luz. Ahí en Romanos 11, 25 al 26 quiero leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, lo que ya voy a ir hablando. Todo se dirige ahí, pero también puede referirse al juicio continuo, ¿no?, de Dios, que Dios tiene a quienes ha dado su espalda, como yo he tratado de explicar, por la dureza de su corazón. Pero aquí dice, Dios les va a dar la espalda. Aquel día cuando en el juicio, ¿no?, diría, yo no os conozco. Eso va a ser las palabras del Señor. Dice, oscurezcan sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Los judíos quieren establecer sus propios caminos de justicia en base a las obras de la ley. Pero esa búsqueda sería inútil, porque la salvación viene por fe, es por gracia. Para sus notas, tal vez Hechos 15, versículos 10 y 11. Y lo que estoy hablando en el versículo 10 es un salmo de David, pero es un salmo mesiánico. Recuerden, los juicios se dirigen a última instancia a los enemigos de David. Por eso David tenía que orar, tenía que clamar, pero también se dirigen a los enemigos de Jesucristo. A los enemigos de Jesucristo, aquellos que buscan ser salvados por buenas obras, se convierten en enemigos de Dios o son enemigos de Dios. Por eso el Salmo 69, porque ellos creen que pueden ser justificados por sus obras y hacen nulo el trabajo de Cristo en la cruz. Por eso son enemigos de la cruz, enemigos de Dios. Y termino con estas palabras ya en esta parte. Cualquier plan de salvación que no se centre en la cruz de Cristo exalta a los pecadores. Eso es. Y sabemos que eso no conduce a nada. Y en breve, ¿no?, para responder con la pregunta que hice en la introducción, ¿cómo puedo saber si has sido elegido por Dios? ¿O cómo puedes saber? Nuestro texto también lo habla, y ha hablado de todo, ¿no?, de lo que es de aquellos que están buscando su camino para salvación. Estos son los impíos, aquellos que no conocen a Dios. Pero ahora el texto habla no solamente de los endurecidos, sino también de los escogidos. ¿Cómo puedo saber si he sido elegido por Dios? Y es mi segundo punto. Si has sido elegido por Dios, oirás, entenderás y creerás en el Evangelio, para que seas justo delante de Dios por fe en Cristo solamente. Eso va a ser la respuesta. Si has sido elegido en la eternidad por Dios.
Vas a oír, vas a entender, vas a creer el Evangelio y va a ser buena noticia para ti, porque vas a ser justificado por fe en Cristo delante de Dios. Por eso dice el versículo 7, entonces aquello que Israel buscó no lo alcanzó. Pero Pablo dice aquí, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Lo alcanzaron. Dos aquí breves observaciones. Muy claro, nuestra posición correcta ante Dios no viene de nosotros, sino de la elección soberana de Dios por nosotros. Esto es el punto aquí. El lugar o tu posición o la fuente, esto no proviene de nosotros, sino viene de parte de Dios y no de nosotros. El texto dice aquellos que fueron escogidos. Literalmente aquí es la elección. La elección. Pablo podría haber dicho tal vez, no, ahí, ustedes los judíos han hecho bien. Pero dice, no lo alcanzaron, no lo obtuvieron. Y Pablo utiliza la palabra aquí, la elección. Y esto pone énfasis en la acción primaria de Dios. Está esto en la potestad de Dios. Habla de Dios, como dice, Dios lo determinó así. Eso es lo que implica. Y Pablo usa esta palabra para enfatizar. Es Dios quien elige y no la gente a él. Jesús dijo esto en el libro de Juan capítulo 15, ¿no? Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que esto lo ha determinado Dios. Y Dios solamente lo hace para que Él pueda también glorificarse. Así que creyentes, judíos o gentiles no podían jactarse en su fe, no pueden jactarse en su obra y ninguna otra cosa delante de Dios. No lo pueden, porque es elección de Dios. Él lo ha determinado, como también en su momento lo mencioné. No solamente Pablo se está inventando, el hombre no puede inventarse ni un camino de salvación. Hay un dicho secular, ¿no?, que dice, todos los caminos conducen a Roma. Y por ahí dice el otro, lo espiritualiza, todos los caminos conducen al cielo, o todas las religiones conducen al cielo. Eso es falso. Eso es falso. Hemos visto, eso es justicia por buenas obras. Es ser enemigo de Dios. Por lo contrario, Dios los condenaría. Pero el Señor escogió salvarnos. El Señor escogió salvar un pueblo. Y todo por gracia. Vuelvo a preguntar, ¿cómo podemos saber si somos el pueblo elegido de Dios? Y con eso ya finalizo, unos 3 minutos. El resultado de que Dios nos escogió es que hemos escuchado, hemos entendido y creído el Evangelio. Y esto nos da una posición correcta delante de Dios por su favor inmerecido, por su gracia. Pero tal vez no, alguien puede preguntar o puede cuestionar todo lo que hemos visto en esta mañana. ¿Cómo puedo saber si alguien es elegido? La respuesta es sencilla, muy simple. Yo creo que a veces nos han hecho mucho nudo. ¿Crees que Jesucristo murió por tus pecados y que fue resucitado? Yo creo que sí. ¿Y crees que Jesús te puede perdonar tus pecados y salvarte y limpiar de toda tu maldad por su gracia? Si la respuesta es sí, eres un elegido. Y si la respuesta es no, vas a ser endurecido más de lo que estás. No hay otra manera de ver. Algunos se ponen en el lugar de Adán, ¿no? Yo en vez de Adán no hubiera actuado así. Pero Dios puso a Adán como representante de todos los seres humanos. Si Adán pecaba, todos pecaban. Y todos en Adán hemos pecado. Pero el Evangelio es sencillo. ¿Cómo saber en este tema de que si soy un elegido? Creer en el mensaje del Evangelio. Y solamente creyendo vas a saber. No hay otra manera de saber. Como la semana pasada traté de ilustrar, ¿no? ¿Y cómo se van a salvar los incas, los mayas? Ellos tuvieron la luz de la revelación, ¿no?, de la creación. Eso va a ser su juicio para ellos. Porque ellos dicen, adoraron a la criatura antes que al Creador. Y nosotros, ¿cómo vamos a ser juzgados de acuerdo al Evangelio que hemos oído? Que se te predicó,
que se te anunció va a ser suficiente para juzgarte. ¿Cómo va a ser juzgado Israel? Conforme a la ley de Dios, de acuerdo a la revelación que han tenido. Entonces los elegidos van a creer en la verdad. Los elegidos saben que la fe no les pertenece. Los elegidos saben que el arrepentimiento es un don de Dios, no es un mérito personal. Romanos 11:6 nos dice que es por gracia, ya no es por obras. Significa esto que Dios abre los ojos a sus elegidos. Significa que Dios abre sus oídos para que puedan comprender el Evangelio. Significa que Dios abre el corazón de las personas para que puedan ser obrados por Dios, por su Espíritu. Y así Dios nos da una posición correcta delante de Dios por su sangre, por su mérito. Y todo esto es gratis. Gracia. Y Dios obtiene la gloria. Conclusión. Para finalizar. El versículo 7 no es hermanos, para considerar nada más en ustedes. Muchos tratan de llevar, ¿no? Como dice, a obras. ¿Cómo? Que no hay otro método de salvación. Hemos respondido, no lo hay. Las obras no nos van a salvar. En Hechos 13, Lucas nos dice que los judíos estaban blasfemando, estaban atacando a Pablo. Pero los gentiles estaban siendo salvados. Hechos 13:48, empezaron a comenzarse a regocijarse en el nombre del Señor, porque el Señor estaba concediendo fe y arrepentimiento. Eso es lo que estaba pasando. Y todos los que creyeron porque estaban ordenados para vida eterna. Ahí está la acción soberana de Dios, ahí está la elección. Si has creído en Jesucristo, entonces fuiste elegido por Dios. No hay otra manera de saberlo. Has recibido su amor. Y si aún no crees este mensaje y sigues rechazando, estás, ¿no?, condenado. Aunque mientras hay vida, hay esperanza. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Eres tú, Señor, quien abre los ojos, nuestras mentes, nuestros corazones. Señor, queremos siempre recibir las buenas nuevas. Necesitamos recordarnos, Señor, que tú enviaste a tu Hijo para que pueda morir en una cruz. Señor, nuestra posición delante de ti hoy es por tus méritos, no por nuestros méritos. Si hoy estamos aquí es porque tú hiciste algo en nosotros, fue que llevaste a tu Hijo a la cruz, para que nosotros podamos andar en estos caminos. La Biblia dice que nadie te buscaba. No había nada bueno que podamos hacer. Pero hoy, Señor, por tu gracia, podemos participar de las obras de Cristo, como también participar de las obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Pues permite, Señor, que tu pueblo se regocije, celebre, Señor, lo que tú has hecho por nosotros al elegirnos. Y para tu gloria, Señor, para tu fama, para tu honor y tu nombre te pedimos esto agradecido en Jesús. Amén.